Las tropas rebeldes se dividieron en dos grupos para atacar los cuarteles realistas de caballería y de infantería. El propio Cela estuvo al mando de uno de esos dos grupos. Es importante decir que esta rebelión estuvo formada por mestizos, criollos y hasta caciques indígenas. Gente de toda condición social y racial tomó parte de este levantamiento. Cela era el jefe de todos, bajo el título de Comandante de las Fuerzas Unidas de América. Cela triunfa, las autoridades realistas fugan a Arica. Y Cela es el primero, cuando ya llega la hora para ir a tomar uno de los cuarteles. Cela dice: yo voy a tomar tal cuartel, y al salir de su casa, donde había estado durante muchos días y horas hablando y preparando el movimiento, dice: cargar y adelante. Se logró destruir o neutralizar el aparato militar realista sin provocar muertos. Entre los detenidos estuvo el coronel del regimiento de dragones, Francisco Navarro. Francisco de Cela mostró una sorprendente actividad. Envió cartas a Arica y a Tarata buscando la adhesión a su causa, se apoderó de las cajas reales y nombró un tesorero nacional. El 21 de junio, Tacna era libre. El líder patriota publicó un bando sencillo y breve, donde justificaba el movimiento y reconocía a la Junta de Buenos Aires. A pesar de sus esfuerzos, el movimiento no encontró eco más allá del pueblo. Las grandes ciudades del sur, como Arequipa y Cusco, se mantuvieron fieles a la causa virreinal y fueron las que soportaron el avance de Castelli. Es un movimiento muy localizado. El movimiento de Cela no trasciende, no traspasa los dos cerros de Tacna, ¿no? Ni el Arunta ni el Intiorco. No sale del valle, a pesar que se mandaron cartas pues, para a la gente más muy importante de Ilabaya, de Tarata, como el famoso cacique Ramón Copaja. Ramón Copaja, una de las personas más vinculadas con Cela y probablemente el conducto de Cela con Castelli, un arriero ya hombre mayor, pero que viajaba constantemente al Alto Perú. El escritor y diplomático José Antonio Lavalle retrató a Cela como un hombre de imponente presencia y elevada estatura, ojos azules, rasurada faz con sello de intrepidez marina y frente noble y amplia, con aire marcial que despertaba simpatía y confianza. Un hecho trágico acabó con el ánimo de las huestes rebeldes. Sucedió más o menos por aquí. Aquí quedaban las pampas de Caramoy. Es difícil imaginarlo, ¿no? Ahora que la ciudad está totalmente urbanizada, pero en fin, aquí quedaban. ¿Qué pasó? Al cuarto día de levantamiento, el 24 de junio de 1811, Francisco de Cela se hallaba pasando revista a las tropas que estaban aquí, cuando de pronto la fiebre y el cansancio lo vencieron y el hombre colapsó. No le quedó más remedio que permanecer postrado en el lecho. Y cuando estaba montado en su caballo, le sobreviene un vértigo y cae al suelo. Entonces cae inconsciente, pero en medio de su inconsciencia dice: hago dejación del mando en su lugarteniente. Entonces el pueblo de Tacna, desorientado, no sabía de qué se trataba, ¿no? Y cuando a Cela inconsciente lo levantan y lo montan en el caballo, cual Cid Campeador diría yo, lo montan en el caballo y la gente dice: no queremos más caudillos que Cela. De ahí lo llevan a su casa, ya no puede recuperar plenamente la conciencia.
A la delicada situación del líder del movimiento rebelde se sumó otro nefasto hecho. Las tropas al mando de Castelli, que venían de Río de la Plata y estaban atravesando el Alto Perú, fueron vencidas en la batalla de Huaqui. Sin duda, estos dos eventos fueron un golpe mortal para la causa emancipadora. A diferencia de otras rebeliones, una rebelión muy corta, dura apenas 4 días. Esto se debe justamente a que no se encuentra una gran convicción ideológica por parte de los líderes que acompañan a Cela, ¿no? Lo que es propiamente la dirigencia, es una dirigencia que apenas está estimulada por la posibilidad de ayuda ofrecida por Castelli desde el Alto Perú. Castelli es derrotado por Goyeneche en el Alto Perú. La falta de comunicación inmediata de aquel tiempo hace que al tercer día del pronunciamiento en Tacna y derrota de Castelli, llegara un propio, como se llamaba, al antiguo Chasqui, para decir que Castelli había sido derrotado en Huaqui. Entonces cunde el desánimo en Tacna. Con su caudillo postrado en cama, las tropas patriotas se desbarataron. Los realistas reaccionaron y volvieron a controlar el pueblo de Tacna. Cela fue tomado preso en su propia casa, donde siempre lo acompañó su esposa, María Natividad Siles. Este es un monumento a María Natividad Siles. Ella fue esposa de Francisco de Cela. María Natividad nació en Tacna, en el seno de una próspera familia, y apoyó a su marido en el intento de rebelión de 1811. De hecho, a ella le tocó pasar momentos muy complicados cuando él fue apresado en su propia casa la noche del 24 de junio de ese mismo año. Desterrado su esposo, ella tuvo que hacerse cargo de sus 9 hijos. En octubre de 1812, Cela ya se encontraba prisionero en Lima. Sus compañeros no sufrieron condenas notables. Es más, varios de ellos fueron indultados. El 2 de agosto de 1814, el virrey Fernando de Abascal comunicaba al secretario del Despacho de Gracia y Justicia que solamente quedaba preso el cabecilla, Francisco Antonio de Cela, quien fue condenado a purgar pena en Panamá. Por tratarse de un funcionario real y tener familiares influyentes en Lima, Cela fue salvado de la muerte y condenado al destierro en Chagres, Panamá, hacia donde partió en 1815. Se tuvo con Cela de alguna manera cierta consideración, aunque la pena de muerte estaba dada, o sea, esa pena ha sido revocada, ha sido cambiada por la pena de exilio perpetuo, ¿no?, en Panamá. Y evidentemente también seguramente hubo la influencia y el dinero de los parientes, ¿no? Había un sacerdote que tenía mucha fortuna, y unos parientes de apellido Urrutia, por parte de una hermana de su padre, ¿no? El rebelde fue acompañado en el destierro por uno de sus hijos menores, José Manuel. Se trató sin duda de una decisión controversial. Chagres sería la tumba de ambos, del padre y del hijo. La ausencia del padre lo llevó pues a la cama, ¿no? Entonces, al lecho. Y no hubo otra alternativa que mandarlo con el padre, cuando todavía el padre estaba en Lima. Parece que en medio de esa
inconsciencia en que estaba sumido Cela, cuando ya conmutan la pena y ordenan que lo destierren en Chagres, él le pide a su esposa que lo acompañe su hijo menor, que a la sazón tenía creo 9 o 11 años, que lo acompañe. La madre se desconcierta, ¿por qué le pide eso? Pero tampoco quiere negarle ese pedido y accede a que el hijo acompañe a su padre. Y al llegar a Panamá, casi al año más o menos, por el clima tremendo, fuerte de Panamá, muere su hijo. No se sabe con certeza la fecha de su muerte. De igual modo, el paradero de sus restos también es un misterio. Aunque la misma fecha de muerte siempre ha sido objeto de una serie de presunciones, ¿no? No existe la partida de defunción de Cela, es un documento que desconocemos. Hay uno de los biógrafos de Cela que dice que Cela murió el 28 de julio de 1821 en circunstancias en que el argentino José de San Martín proclamaba la independencia política en Lima del Perú. Y que Cela al morir, eso sí dicen también sus biógrafos, al morir Cela ese supuesto 28 de julio del año 21 dijo: mi Tacna, mi Perú, y exhaló el último suspiro. Habiéndose cumplido ya el bicentenario del levantamiento patriótico de Tacna dirigido por Francisco Antonio de Cela, lo recordamos como un movimiento audaz, dramático y fundacional de nuestra historia emancipadora. Es más, si es que hubiésemos festejado el bicentenario del primer grito de libertad como lo han hecho otros países, junio del 2011 hubiese sido la fecha central de nuestras celebraciones, en homenaje a la rebelión de Cela de 1811. Por ello, la ciudad de Tacna lo recuerda como una de sus figuras más ilustres y le rinde homenaje en plazas y calles. En Lima, lugar del nacimiento del prócer, existe una estatua suya en un parque del distrito de Miraflores.